Es un gusto una vez más estar con mis hermanos del Salvador y hablar del Evangelio de Juan. En esta enseñanza, una vez más, vamos a apreciar el contexto del Evangelio. En el contexto de Juan, vemos a Jesús después de predicar el Evangelio como Juan el Bautista antes de él proclamaba un bautismo de arrepentimiento, exigiendo que hubiera un cambio de la vida, un cambio de la forma de pensar. Esto es el mensaje del reino de Dios. Dios es rey y Dios manda, tiene su forma de pensar, su justicia, Dios es Dios de amor, es Dios de verdad, es Dios de fidelidad, es Dios justo y misericordioso. Y Dios exige que también nosotros tengamos el mismo carácter. Entonces comienza el Evangelio de Juan hablando de, usando de metáforas. Habla de Dios como lleno de vida, y esta vida, Juan 1:4, es la luz del mundo. Comenzamos a ver que la vida que es de Dios describe el carácter de Dios y la forma de portarse de Dios. Dios es así, y también si queremos ser como Él, Dios nos hizo conforme a su imagen. Pero esto en el alma y lo físico, no del cuerpo, pero de la creación del hombre. Todo hombre tiene la capacidad de no solamente vivir para siempre, pero también de portarse como hijo de Dios, reflejando su gloria. La triste historia de los hombres ha sido de que el hombre vive una vida que Dios llama la muerte, porque es una vida que Dios no puede soportar, provoca su ira. Entonces, dice, Dios vino para dar a los muertos la vida que Él tiene, es la vida eterna. Y uno que oye su mensaje, que nos presenta esta nueva vida, uno que oye en el sentido de hacer caso, de poner en práctica este mensaje, entonces tendrá la vida, y dice que nunca va a perecer o nunca va a morir. Y ahora llegamos al capítulo 8 de Juan. Y hemos pasado por la plática entre Jesús y Nicodemo, hablando del nacer de arriba, es decir, nacer del mensaje, de la influencia de Dios arriba, que trajo Jesús desde el cielo hasta la tierra. Y en capítulo 8 vuelve a hablar de el que le envió y que lo conoció en el cielo, lo conoce todavía y presenta a Dios a nosotros para que conociéramos a Él. En el capítulo 5 o capítulo 4 dijo a la samaritana que tenía las aguas de vida que Jesús podía dar a nosotros, y sería una fuente de vida eterna, porque la naturaleza de esta vida que Dios del cielo nos enseña, nos hace a nosotros una fuente de buena influencia, de buena enseñanza, de la capacidad de dar vida a los muertos que viven en derredor de nosotros, en nuestra vida. Capítulo 5, entonces, Jesús hizo este milagro de sanar a un hombre en el día de reposo. Y levantó entonces la cuestión de quién es que tiene
el mando? ¿Quién es que tiene la autoridad para mandar a nosotros? En aquel entonces los judíos pretendían tener esta autoridad y mandaban a los judíos a obedecer a ellos y las tradiciones de los ancianos. Jesús en Mateo capítulo 15 había dicho que ellos enseñaban como doctrinas los mandamientos de los hombres. Y dice que su religión, su culto a Dios, llegó a ser vano. Entonces, Jesús tiene el mismo tema en Juan 5 de la cuestión de sanar a un hombre en el día de reposo. Lo condenaron a Jesús. Jesús entonces explica que Dios entregó todo juicio a su Hijo Jesús. Es decir, Jesús fue el único que podía juzgar y decir lo que era bueno y malo, porque su mensaje fue del cielo, del Padre Celestial. Lo envió para entregar este juicio de Dios. Es el juicio de Cristo, cuando Él condena el pecado, que le da vida porque hace posible el arrepentimiento. En capítulo 6 llegamos al milagro de alimentar a los 5,000 con los 5 panes y 2 pececillos. Y una vez más levanta el concepto del alimento que Dios da del cielo, que es más del pan. No por pan solo vivirá el hombre. Aprendemos del Deuteronomio, aprendemos del maná que Dios dio a Israel. Pero Jesús hace esta aplicación. Si queremos vivir, tenemos que comer por completo a Cristo. Es decir, sus enseñanzas, su ejemplo, su justicia, su gloria. La gloria fue el carácter la gloria de Dios fue el carácter de Dios divino. Entonces, cuando escuchamos su voz y obedecemos a Él y ponemos en práctica las enseñanzas de Jesús, entonces comenzamos a conocer a Dios y así, comiendo por completo a Cristo, sus palabras del Espíritu Santo, entonces tendremos la vida que este pan de Dios nos da. Ahora, saliendo de capítulo 6, entrando en capítulo 7, el contexto de capítulo 7 corre hasta capítulo 9, porque el contexto es de una visita de Cristo y su familia a Jerusalén. Salieron de Galilea, fueron a Jerusalén en el día de la fiesta de los tabernáculos, 7 días y otro día más. Esto fue la fiesta de vivir se llamaba Sukkot. Eran como enramadas, como casitas de ramas, de palmas, en las cuales ellos en forma de símbolo recordaban los 40 años que los judíos, los israelitas, vagaban en el desierto bajo el cuidado de Jehová. Dios les alimentaba, Dios les cuidaba y Dios por fin los llevó a la tierra prometida, la tierra de Canaán. Entonces fue un tiempo de mucha alegría y llegando a cierto punto en el último día de la fiesta, el versículo 37, cuando dijo
Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo mismo que dijo a la samaritana en capítulo 4, 14. Es el mismo concepto también de capítulo 6, 35, de comer por completo a Cristo, comiendo su carne y bebiendo su sangre, así uno pudiera tener esta vida que Cristo les ofreció. Y explica en el 39, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí Juan usa la palabra glorificado en el sentido muy especial. Dios le glorificó antes de su muerte, pero cuando Cristo se murió y resucitó el tercer día, esto fue una gloria aún más grande que dejó su impacto en las vidas de los testigos y también en las generaciones después que creyeron en él por causa de esta gran, gloriosa cosa. No había venido el Espíritu Santo. Esto habla del día de Pentecostés, cuando Jesús derramó el Espíritu Santo sobre los apóstoles. Así comenzó los poderes del Espíritu Santo, sobrenaturales, pero además también Dios, por medio del Espíritu Santo, les guió a toda la verdad, como prometió aquí en Juan 16, del 8 a 13. Dios llenó sus vidas con la influencia, con la palabra del Espíritu Santo. Como dice en Romanos 8, esto nos da la vida, usando la terminología de Juan. En Romanos 1, Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí en Juan 8 lo que vamos a ver, ellos, los incrédulos, juzgaban según la carne, eran carnales. Ellos apreciaban al hombre conforme a su parentela, quién fue su padre. Y capítulo 8 de Juan toca la cuestión, quién es el padre de Jesús y quién es el padre de los fariseos, de los incrédulos, de los judíos, quién es el verdadero padre de ellos. Entonces aquí hablando Pablo, en el mismo contexto, habla de los que confiaban en la carne, confiaban en su genealogía, confiaban en la circuncisión, confiaban en el nombre de Abraham. Acuérdense que al principio decía Juan el Bautista, anticipando esta carnalidad, dice que no diga que tenemos a Abraham por padre, en vez de escuchar y obedecer la voz del profeta. En vez de obedecer a Dios, confiando en el hecho de que ellos ya tenían Dios, porque nacieron israelitas. Todo el plan de Dios fue de que haya hijos de Dios, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Tenemos la misma plática aquí en capítulo 8 de Juan, de el que peca, que sirve, que es esclavo del pecado, entonces es esclavo y no está libre. Dice el 5, porque los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es la misma forma de hablar de Jesús aquí en Juan 8. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, el concepto de tener al Espíritu de Cristo es de escuchar y de poner en práctica aquellas enseñanzas. Y de esto habla entonces el capítulo 8, cuando dice que esto dijo, cuando hablaba de ríos de agua viva, aquí en Juan 7, el versículo 37, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice esto, dijo del Espíritu, que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto es todo lo que Jesús dijo aquí al fin del capítulo 7. El resto del capítulo 7 es la reacción del público al oír lo que dijo Jesús. Entonces tenemos esta plática. Algunos decían es profeta, esto es de Cristo. Entonces tienen este debate, dice, ¿de Galilea ha venido de Cristo, el Cristo? No dice la Escritura que el linaje de David y de la aldea de Belén y de donde era David ha de venir el Cristo. Algunos estaban diciendo, no sabemos de dónde vendrá Cristo. Otros decían, no, Micaías dijo que iba a nacer en Belén y todo. Por una parte es correcta, otra parte no es correcta. Mucha ignorancia. No sabían que Cristo también nació en Belén, aunque se crió en Nazaret, en Galilea. Dice, cuando los alguaciles que ellos enviaron para poner en cadenas a Jesús volvieron con las manos vacías, dicen ellos, 46, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le respondieron también, ¿vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Pues así hablan ellos de los que no son de letras, su forma de hablar, que no eran educados o no habían estudiado en Jerusalén bajo los pies de los eruditos. Esto es de juzgar conforme a la apariencia, juzgar conforme a la carne. Dijo Jesús en capítulo 7, 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. No fue justo juzgar a Cristo con estos términos carnales y de apariencia. Nicodemo protesta su irresponsabilidad. Dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha dicho? Ahora dice 52, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta, se dijeron. Tenían su licenciatura, tenían sus grados, sus honores de hombres, y pretendían tener tanta
tanto conocimiento de la ley, y dice, escudriña en su debate, pero la verdad es que no sabían lo que hablaban, porque de los profetas sabemos, Jonás era de Galilea, no era de Judea. Pero aparentemente ellos no sabían eso. Ahora, enseguida, capítulo 8, del 1 al 11, no cabe en este sitio. Pertenece tal vez a otra parte del trabajo de Jesús. Entonces vamos a seguir el hilo del pensamiento aquí en versículo 12. Porque dice otra vez, Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ok? Ahora Jesús describe a sí mismo con esta figura, describe sus doctrinas, describe su efecto y su mensaje como la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. ¿Y para qué es esto? Dice, el que me sigue, ¿qué significa seguir a Cristo? Está hablando de físicamente andar donde él andaba, de una ciudad a otra, o a otro lado de Galilea y otra vez, o en Perea, o en la tierra de Fenecia, cuando fue por allá. No, hermanos. Le hace bien claro, dice, no andará en tinieblas. Andar en tinieblas es obviamente una manera para decir la forma de vivir en oscuridad, bajo la influencia de ignorancia o de mentira, o tal vez los dos. Porque Cristo alumbra el mundo con sus enseñanzas. El mundo anda, los mundanos, los ignorantes andan en pecado, aún los judíos. Estos fariseos, escribas, Jesús les corregía, como dijo allí al principio del capítulo 7, dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí aborrece porque yo testifico de él, que sus obras son malas. ¿Por qué aborrecían los fariseos a Cristo? Le aseguro, Jesús no dice fue solamente porque él violaba el día de reposo. Esto no fue el problema. Buscaban ellos excusa para condenarle a Jesús. Pero Jesús dijo, el problema fue que Jesús sabía cómo vivían. Hijo de Dios, él podía leer los pensamientos, los propósitos. Él podía juzgar la vida de cada fariseo presente y podía condenarle, podía corregirle, podía corregir a cualquier persona. Todo juicio Dios entregó a sus manos. Estaba en este trabajo de juzgar como juzgó a la samaritana para que ella pudiera tener vida. Porque no hay vida en pecado. Hay vida en arrepentimiento, pero uno debe de saber qué he hecho para arrepentirme. No nos gusta escuchar enseñanza que nos corrige. No nos gusta escuchar enseñanza que nos condena los pecados que hacemos. Lamentablemente, la gran mayoría, entonces, se provocan a ira al escuchar esta condenación, que uno ofrezca esta corrección que él interpreta como condenación, juzgándole. Dice que no me juzgue, dice. En vez de aceptar el juicio de Dios, ellos seguían en sus pecados, atacaban al mensajero de Dios. Entonces ellos dicen, en el 12 otra vez,
sino Él tendrá la luz de la vida. Acuérdense Juan 1:4. La vida estaba en el Padre, en el Hijo, y esta vida fue la luz del mundo. Entonces, en el 13, los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Hermanos, usamos aquí mucho de la lengua de la corte, del juez. Y cuando hay juez y hay hombres acusados, hay testimonio que identifica. Y el que hace su crítica también debe tener testimonio que le da credibilidad. Entonces dice, tú das testimonio acerca de ti mismo. ¿Por qué? Porque dijo Jesús, yo soy la luz del mundo. Él que me sigue, entonces, no andará en tinieblas. Dice, tu testimonio no es verdadero. Es decir, que no es verdad. Verdadero es fiel. No habla con fidelidad. Dicen a él, es mentiroso. Le acusan a Jesús. Cuando Jesús habla, lo que corrigió a ellos, dice, no, él es mentiroso. No es la luz del mundo. No es Hijo de Dios. No es la vida eterna. El 14. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido. Otra vez, de dónde vine. Esto es importante. Y dice, y a dónde voy. Este lenguaje ahora sigue. Sé de dónde vino y a dónde voy. Como en capítulo 1 de los ángeles que descendiendo y subiendo sobre el Hijo del Hombre, vio, dice Jesús a Natanael, que iba a ver. Para que ellos entendieran, esto no fue Jesús, un hombre, dando testimonio. Alguien bastante más, dice. Pero sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Ellos no sabían de dónde él había venido. Y no sabían a dónde iba. Esto es importante a nosotros. Porque a donde él iba también quería llevar a nosotros. El 15. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Es el lenguaje de Romanos 8. Hermanos, debemos de conectar Romanos con Juan. Para entender Romanos hay que entender Juan. Y está muy, muy claro, bien claro, lo que dice Jesús aquí. Ellos juzgaban según la carne. Según, como dijo 24, según las apariencias. Según la letra del estudio de Jerusalén, juzgaban según la tradición de los hombres, no y parentela. Vamos a ver. Yo no juzgo a nadie. Y si yo, el 16, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió. Ahora le identifica. Casi siempre dice, el que me envió, el que me envió. 1000 veces dice, el que me envió. Ahora dice, el Padre. ¿Por qué? Esto será un tema adelante. Porque será, ¿quién es su Padre? ¿Quién es el Padre de Cristo? ¿Quién es el Padre de los fariseos? Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, es uno. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. ¿Y cuándo dio el Padre testimonio? Cuando Juan le bautizó. ¿Se acuerdan? La voz del cielo, esto es mi Hijo, declaró el Padre en los cielos.
y también en las señales que hacía. Eran obras del Padre que el Hijo hacía. Dice, yo hago lo que el Padre me enseñó. Lo que mi Padre me mandó. Así hago yo. Yo obedezco a Él. Ustedes no. Ahora dice, y en vuestra ley está escrito, ok, ahora, el 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Sabían quién era Jesús, pero no sabían. No conocían ni a Jesús, ni a su Padre. Dice, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. La razón que no conocían a su propio Dios es que no conocían a su Hijo. Y al revés también, pero Jesús ahora ha puesto de esta manera. No podían ellos conocer al Padre sin escuchar el mensajero que Él envió. Este último mensajero, su Hijo, como dice Hebreos 1:1. Dice, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Esto se repite, capítulo 7, 25. Varias veces dijo lo mismo a sus hermanos. La hora no ha venido, la hora no ha venido. Está hablando de la hora de su muerte. Adelante le va a mencionar. Ya está preparando el terreno para declarar esta maravilla. El 21. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Donde yo voy, vosotros no podéis venir. Jesús vino aquí para llevar a nosotros a donde Él había venido. Entonces, pero no podía hacerlo sin proveer el perdón del pecado y la nueva vida que nos quita de la práctica del pecado y de la rebeldía. Dice, hablando a estos incrédulos, dice, yo me voy y me buscaréis. Dijo Amós que habría un hambre, no de pan, no de agua, pero un hambre de la palabra de Dios. Dice que iba a haber entonces un día cuando iban a buscar a Dios y Dios no le iba a permitir que le encontraran a Él. Aquí también Cristo menciona, tienen ellos una ventaja pequeña en la cual podían ellos ser aceptos delante de Dios. Ellos tenían que aceptar la enseñanza de Jesús. Al rechazarle a Él, entonces iban a morir en sus pecados. Entonces no pudieron ellos acompañarle al cielo. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? ¿Qué dice? A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Ahora, capítulo 3, versículo 3, hablando con Nicodemo, Jesús dijo que uno que quería ver el reino tenía que nacer de nuevo. La palabra de nuevo normalmente se traduce de arriba. El nuevo nacimiento tiene su origen del mensaje de arriba. Tenemos que nacer del cielo, nacer de Dios, nacer del mensaje que Dios había enviado. Jesús dice, ellos dicen, sois de abajo, yo
soy de arriba. Vosotros sois de este mundo. Yo no soy de este mundo. Ahora de cristianos leemos en Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. Y esperamos la llegada de Jesús, que nos va a transformar nuestro cuerpo de humillación en un cuerpo glorioso. 1 de Juan 3 también, así habla. Dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahora, Jesús introduce el concepto de creer que Cristo es el yo soy. Allí en Juan 5, versículo 24, mencionó ya el concepto de la resurrección espiritual. Dijo, de cierto, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, dijo, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto, os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es Hijo del hombre. Y después habla de la resurrección física del cuerpo. Pero la primera resurrección importante del capítulo versículo 24 hasta el 27 es esto de oír la voz de Cristo, el que Dios le envió del cielo, con vida, la vida eterna, y los que oyen vivirán, y los que no oyen quedarán muertos en sus pecados. Y así Jesús repite lo mismo. En vuestros pecados moriréis. Jesús quería salvarles de la muerte, de la mala conducta, las malas actitudes, el odio al prójimo o la falta del amor al prójimo, la falta de misericordia, la falta de justicia. Andaban ellos en la avaricia, la codicia, la idolatría entonces del corazón. Estaban corruptos, muertos, aunque eran hijos de Abraham, y guardaban el día de reposo, y guardaban las fiestas, y guardaban mucho, pero las cosas más importantes de la ley ellos descuidaban de todo. Jesús entonces les corregía, les juzgaba. El 25. Entonces le dijeron, tú, ¿quién eres? Esto es la cuestión, ¿verdad? La pregunta más importante. ¿Quién eres? A Jesús ya dijo, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Yo soy. ¿Implica Jesús que Él es Jehová? ¿Tú quién eres? Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero. Y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Su mensaje es lo que el Padre le daba para decir, dice. Tenía mucho para decir y mucho para juzgar, como dijo también adelante en Juan 14 al 16, en 3 capítulos. Jesús declara a los apóstoles, hay mucho que quería decirles, pero no podía. Pero el Espíritu Santo iba a guiarles a toda la verdad. Y a ellos también. Pero tenía que decir y juzgar.
Hermanos, en la oración debemos de siempre pedir a Dios ayudarnos, juzgar a nuestras vidas. Tenemos que examinar cada uno su propio corazón, su propia vida para corregir. No hay arrepentimiento si no examinamos nuestra vida y hacer aplicación de lo que Jesús nos enseña. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque Él que me envió, conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Estaban ellos entonces bien inquietos, bien afligidos, bien provocados por lo que Jesús decía, pero Jesús dice que su problema no es conmigo, está con el Padre. El Padre me dio estas palabras para declarar. Yo obedezco al Padre. Ahora le toca a usted obedecerle como yo le obedezco. Hago siempre lo que Él me dice. Pero en el versículo 28 lo que dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Como comienza Romanos capítulo 1. Dios demostró, Dios nos proclamó esta gran verdad de que Cristo es el Hijo de Dios. Fue declarado Hijo de Dios. Fue declarado Jehová por la muerte en la cruz, cuando le fue levantado y murió así en la cruz. Y fue entonces sepultado y el tercer día resucitó. Y así, por la gloria de la resurrección, fue declarado todo esto que ahora menciona aquí. Tenemos que creer que Él es el yo soy. Y esto es lo que nos da la prueba, la comprobación. Dice entonces, hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Para ser libres ¿de qué? Pues en el contexto es el pecado, es la plática acerca del pecado. ¿Cómo puede uno ser libre del pecado? Tiene que permanecer en mi palabra, dijo. Cuando permanecemos fieles, obedeciendo cada palabra que Cristo enseña, seremos discípulos. Discípulos son seguidores de Cristo. Uno no puede seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo y no obedecer a Cristo. Permanecer en sus palabras, en sus doctrinas. Y dice así, permaneciendo en la palabra, conoceréis la verdad. Hermanos, una vez más, la palabra verdad y la palabra fe es del mismo raíz, de la misma raíz. La verdad y la fe. Dios es fiel. Dios es Dios de verdad. Entonces, conocer la verdad no es solamente de saber lo que es la verdad. Es como saber que hay un Dios. Los demonios saben que hay un Dios. Y tiemblan. Hermanos, es una cosa saber lo que es la verdad y otra cosa conocer la verdad, como conocer a Dios.
porque esto depende de permanecer en la palabra, de vivir la vida, experimentar esta nueva vida que Jesús manda, que Él enseña. Esta fidelidad a Cristo es lo que nos hace libres. La verdad no tiene ningún poder místico para hacernos libres. No es que la naturaleza de la verdad en cualquier momento nos puede librar de la esclavitud, de la mentira, Claro que sí, pero esto es el punto. El punto aquí es de permanecer fiel a las doctrinas de Jesús, como discípulos de Él, conociendo aquella verdad, aquella fidelidad, aquella lealtad a Cristo. Entonces no estamos caminando en pecado. No somos esclavos del pecado. No somos de la clase de gente que eran estos judíos incrédulos y irresponsables, tercos, ciegos, guías de los ciegos, y ambos caerían en el hoyo por su rebeldía. Respondieron ellos: linaje de Abraham somos. Jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Qué pasó? Eran esclavos de Egipto, eran esclavos de Siria, esclavos de Asiria, esclavos de Babilonia. ¿De qué hablaban? Esto es de hablar de la locura, de su prejuicio, de su rebeldía. Confiaban ellos en su nacimiento físico de la familia de los israelitas, descendientes de Abraham. Precisamente por eso que Juan el Bautista dijo: Dios puede de las piedras levantar hijo de Abraham. No digas somos hijo de Abraham, en vez de arrepentirse de sus pecados. Jesús aquí llama a estos judíos como Juan a arrepentirse de sus pecados. Y ellos dicen: no somos linaje de Abraham, no somos esclavos de nadie. ¡Qué mentira! Pero con paciencia Jesús sigue explicando. Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. ¿Por qué querían matarle a Jesús? Porque la palabra de Dios no cabía, no tenía morada en su corazón. Por eso Jesús les juzgaba y no quería escuchar el juicio de Dios. Dice: yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Jesús conocía al Padre de cerca. Y vosotros lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Ahora no tenemos tiempo para explicarlo, pero sabemos, hermanos, después de leer todo aquí, ¿de quién habla? Estaban cerca, no del Padre, estaban cerca, conocían de cerca su padre, el diablo. Y esto entonces es un regaño fuerte. Les reprendió fuertemente por su terquedad, su rebeldía en contra de él. ¿Por qué? Porque Cristo les amó y no podía salvarles a ellos en sus pecados. Tenían que salir de sus pecados y seguir a Cristo. No hay vida en pecado, no hay nada místico, no hay poder místico de conocer o de saber lo que es la verdad.
o de saber que hay un Dios, o de que saber que Cristo es el Hijo de Dios. Si uno no le conoce, uno no le obedece, si uno no es discípulo de Él, sino el que anda, no en las tinieblas, pero anda en la luz, como Él está en luz, y tener comunión con el Padre y con el Hijo, 1 de Juan 1:7. Muy bien, hermanos, aquí tengo que terminar. Si Dios quiere, vamos a terminar en el próximo estudio este capítulo 8 y tiene conexión entonces con capítulo 9. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entramos entonces capítulo 9 en el milagro de dar vista a un ciego. En este caso tenemos a los fariseos, los incrédulos, que tenían ojos pero no podían ver. Tenían oídos pero no podían oír. No podían conocer al Padre porque tenían oídos pero no escuchaban las palabras de Dios. Gracias, hermanos, por su interés y por su perseverancia en estudiar estos preciosos conceptos. Y espero que Dios los acompañe en los días que restan a ustedes. Que Dios los bendiga.